¿Ya está arrancando? Arrancó. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. A los que no saludé por ahí que ingresaron ahí sobre el final. La idea de hoy, bueno, es que veamos un poquito estos trabajos prácticos que ya han ido entregando, que la verdad que han habido unas producciones muy, muy buenas. Primero que nada, felicitarlos porque pese a que estábamos ahí contra el reloj, le metieron pata y con las pocas herramientas que tenían pudieron sacar adelante los videos tanto del certamen de folclore como del trabajo práctico la parte número 2 del trabajo 1, ¿no? De los menús, que la verdad que hay videos re lindos que seguramente vamos a empezar a compartir a través de Facebook, ¿no? Videos muy, muy buenos, muy interesantes. Así que, bueno, son todas herramientas que justamente las queríamos para esto, ¿no? Para empezar a tener más información también para poder compartir y que la gente pueda ver todo lo que ustedes están elaborando y haciendo a través de la tecnicatura, ¿no? Por ahí no hubo una devolución de la segunda parte porque, bueno, la idea era esta, primero, que hagamos como una apuesta en común entre todos, ¿no? De estos videos, de esta parte del trabajo práctico, y lo que vamos a ir corrigiendo lo vamos a ir viendo, bueno, ahora en el transcurso de esta clase, ¿no? Como ya habían entregado una primera parte, ¿no? Vieron que nosotros hicimos la primera parte donde cada uno elaboraba una parte de un menú. De esos tuvieron devoluciones y estaban la mayoría, o sea, estaban todos bien, estaban todos, la verdad, que aprobados, ¿no? Después unos mejores y otros un poquitito menos, que, bueno, tuvieron ahí las devoluciones. La segunda parte era como una continuidad de este trabajo, en el cual justamente se juntaban, ¿no? La parte 1 y lo único que teníamos que hacer era elaborar una parte 2, digamos, otro menú distinto a los tres que ya se van agregando a este trabajo práctico, más un video, ¿no? En el caso de bueno, de lo que es el video, primeramente, como les decía, hubieron ediciones muy, muy buenas, pese a las pocas herramientas que teníamos, ¿no? Yo entiendo que por ahí quizás fue un poco así medio lanzado rápidamente, pero la idea era que ustedes pudieran tener ahí una práctica mínima para previamente hacer este video del certamen de folclore, que por suerte, bueno, se llegó y estamos ya re contentos porque encima van a pasar todos los videos que ustedes pudieron elaborar, ¿no? En cuanto a eso, bueno, vamos a seguir trabajando, seguramente. Vamos a proponer ahí ¿cómo es? Una clase con Lucas, que por ahí tiene un poquito más de idoneidad también en cuanto a lo que es la informática, que nos va a dar una manito a ver cómo podemos ir editando y cómo podemos hacer más fácil esta tarea de la edición de videos, ¿no? La tecnicatura no solamente se basa en aprender a cocinar, sino que también en ser reproductores de justamente de todo el patrimonio gastronómico, de todo el patrimonio cultural que tenemos, ¿no? Y el video es una recontra herramienta para poder hacerlo, ¿no? Entonces creemos que ustedes tienen que seguir trabajando porque, bueno, como les decía hace un rato, es un muy buen material de difusión. Además que tienen ideas espectaculares, la verdad que yo me quedé re sorprendido y re contento por las elaboraciones que hicieron, ¿no? En cuanto a la producción de los platos y demás, como también de los videos. Y la idea es que, bueno, son pequeños detalles los que vamos a ir viendo de corregir, ¿no? En general estaban todos bien, están todos aprobados, ¿no? Pero en algunos encontramos algunas diferentes cositas que por ahí está bueno irlas mejorando, ¿no? En la generalidad, bueno, los trabajos prácticos, a todos por ahí nos pasaba que en la presentación por ahí estamos quizás fallando un poquitito, no nos tomamos por ahí ese tiempito como para hacer una buena presentación de un plato, ¿no? Y por otro lado, la parte de la cantidad de comida que poníamos en el plato, ¿no? Para eso yo hoy estuve buscando unas imágenes para que vayamos viendo cómo podemos ir dándole forma a un plato a raíz de lo que vamos utilizando, ¿no? Muchas veces nos pasa que, bueno, que nosotros presentamos así nomás, digamos, por decirlo de una manera, volcamos sobre la mesa y quizás poniéndole una hojita verde y nada más, y no es solamente la hojita verde, sino que hay un montón de cosas que influyen en la forma de un plato, ¿no? Hasta la forma de comerlo también nos puede influir una presentación, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito ahí una actividad hoy para irlo viendo y con respecto a esto va a seguir la práctica, digamos, en lo que es un trabajo práctico número 3 sería, en todo caso, porque tuvimos el 1, la parte 2 del 1, la parte del trabajo 2, que fue los videos del Congreso, y este sería el trabajo como número 3, ¿no?
en el cual lo que vamos a tener que hacer es ir tomando una foto de la comida que vamos a ir preparando durante la semana, ¿no? Digo la semana, pueden ser dispersas, ¿no? La idea es que tomen 5 fotos en total, ¿no? De la comida que ustedes elaboran, que muestren en la foto, más que nada, cómo presentan ustedes ahí el plato así de manera normal. En ese plato no lo cambien, digamos, cómo lo sirven habitualmente. Y lo que vamos a hacer es trabajar en un cambio de presentación, ¿no? Una vez que nosotros presentamos el plato como lo presentamos siempre, vamos a hacer un cambio de presentación. Vamos a tomar ese tiempito que les estoy diciendo yo para ver cómo podemos modificarlo y hacer o más atractivo o más visible, o buscar altura en un plato, buscar los colores, ¿no? Buscar las diferentes cosas que van a ver que vamos a utilizar diferentes tipos de formas, ¿no? Que ahora lo vamos a ir viendo, así que tranquilos que ya vamos a estar con eso. Así que bueno, como primera instancia eso, ¿no? Que sepan que, bueno, que los trabajos prácticos, la parte número 2, están todos aprobados, pero tenemos que acomodar estas cositas, ¿no? Por ahí si alguno después necesita una devolución personal, no tengo ningún problema, me avisa por un mensajito, yo le envío una devolución del mail, ¿no? De cada uno de sus trabajos prácticos, pero bueno, como era en grupo, vamos a tener ahí un grupo en general, ¿no? Así que bueno, yo ahora voy a pasar a compartirles la pantalla para que vayamos viendo esto de las imágenes y que vayamos viendo también esto de las cantidades, ¿no? De qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de presentar un plato, ¿no? Bueno, ahí todos están viendo la pantalla. Que Sí, alguno me sí. levante la manito nomás, ¿sí? Buenísimo, gracias Ale. Bueno, fíjense que nosotros tenemos hoy como una composición en la cual le vamos a ir dando diferentes tipos de formas o diferentes tipos como de sentidos, ¿no? A una comida. Fíjense que tenemos la composición simétrica, por ejemplo, que es la primera que hace referencia en esta parte, ¿no? En la cual nosotros, bueno, por lo general tenemos un tipo de comida que es un poco sólida, ¿no? No es que con cualquier preparación podemos hacer, digamos, cualquier tipo de presentación. Tenemos este tipo de presentación que es simétrica, se llama, que bueno, que lo que hace referencia justamente en hacer unos dos rectángulos paralelos, digamos, ¿no? Después tenemos un tipo de presentación que pasa a ser ya más asimétrica, que en este caso ya empezamos a jugar con una parte de un sólido y un tipo de guarnición distinta, ¿no? Fíjense cómo van cambiando dependiendo justamente la comida que nosotros querramos presentar, ¿no? La materia prima ya realizada y con sus diferentes componentes, ¿no? Tenemos una composición que se llama rítmica, ¿no? Que acá ya empezamos a jugar con unas salsas, algún plato que viene acompañado de una salsa, ¿no? Esto es así como a nivel general, como para que ustedes vean cómo poder ir dándole forma y estructura a un plato, ¿no? Que tenga como un sentido, ¿no? Tenemos una presentación de composición oblicua, que fíjense que acá también podemos jugar con un poquito de alguna salsa más guarniciones, ¿no? Vieron que muchas veces nos encontramos con esa situación de decimos cómo ponemos la guarnición o cómo la agregamos y demás. Todo esto tiene el sentido de justamente, fíjense, en todos los casos, el principal siempre es el que va resaltando, ¿no? Fíjense que esto sería como la parte principal que nosotros queremos resaltar de ese plato y la acompañación o la guarnición o las salsas van a ir siempre generando al costado, digamos, no muchas veces como estamos acostumbrados que nosotros agarramos la salsa y se la tiramos por encima, por ejemplo, a una materia prima, ¿no? Acá es romper un poquito todas esas estructuras y empezar a hacerlo de esta manera para también tener otra visión, ¿no? Como que sea mucho más agradable, más estético y demás, ¿no? Después tenemos esta composición que se llama escalada, ¿no? Que acá podemos ir jugando con las cantidades, poner una buena cantidad con diferentes tipos de formas, no necesariamente podemos utilizar un círculo, ¿no? Sino con también formas rectangulares o
triangulares, diferentes tipos de cortantes que podemos ayudarnos a que una preparación tenga estas formas, ¿no? La piramidal, que fíjense que en este caso lo que hacemos es justamente como formar una pirámide. Muchas veces estos platos se ven representados más postres que nada, con estas estructuras, ¿no? Y así, bueno, vamos pasando a las diferentes, las circulares o lineales y la de cuadros, ¿no? Fíjense que nosotros representamos diferentes cosas, ¿no? Y podemos ir jugando con las estructuras. Fíjense que nosotros para eso también aprendimos todos los diferentes métodos de cocciones, ¿no? Eh, nosotros tenemos los diferentes métodos de cocciones no solamente para resaltar sabores, para aprovechar mejor la materia prima, sino que también tenemos esos métodos de cocciones para utilizarlos a la hora de presentar, ¿no? Es muy importante que ustedes primero, previamente, se hagan como un dibujo de, de este plato, ¿no? Como que se hagan una idea, que ahora vamos a ver unos ejemplos ahí, y trabajen un poco más sobre esto del croquis del plato. Vieron que yo un día en el trabajo práctico les pedía que hicieran un dibujito del plato. Bueno, eso a veces sirve muchísimo porque es como hacer el plano, ¿no? de una casa, imagínenselo así. Entonces uno puede ir antes de encontrarnos con la materia prima ya en el plato y decir, uy, ahora cómo lo presento y demás, ya tener una idea de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a saber qué método de cocción le vamos a ir aplicando, cómo va a quedar la estructura de cada materia prima. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a generar las diferentes presentaciones, ¿no? Fíjense que acá, bueno, por ahí es bastante quizás más acotado la división de la comida que estamos haciendo, porque esto sería más como para una comida minimalista, se llama, ¿no? En la cual quizás hayan visto ustedes las presentaciones así gourmet, que hay apenas un medalloncito de carne, apenas un trocito de algo, y es muy mínimo, y quizás son platos muy grandes, lo cual parece que es muy poca comida, ¿no? Es justamente, es poca cantidad porque seguramente se encuentran con mucha más diferentes tipos de comida, ¿no? Por ejemplo, los menús en pasos, o la idea es también que consuman una sopa, después que se consuma este plato, después otro plato más principal, muchas veces se adopta mucho el consumir dos platos principales y por último un postre, ¿no? Entonces por eso que se utiliza la comida esta minimalista, se llama, que lo que busca es que cuando nosotros terminamos de consumir en su totalidad los platos, ya quedaríamos en teoría satisfechos, ¿no? A eso también tenemos que ver también el tipo de bebida con la que se le va a acompañar, ¿no? Que también genera una parte importante de todo esto. Entonces siempre es importante que nosotros nos focalicemos en eso, ¿no? En la presentación que va a tener, pero no tanto guiarnos por esto de lo minimalista, ¿no? Sí por las formas, las estructuras, las presentaciones, pero no por ahí tanto por las cantidades, ¿no? Fíjense que acá nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Un modelo de croquis. Fíjense que así como se pensó en el dibujo, como lo vemos acá arriba, ¿no? Está directamente presentado acá abajo. Fíjense que acá generaron la forma justamente triangular, que hacíamos referencia recién, ¿no? Generando un triángulo. Primero lo dibujan con una salsa, con una, ¿cómo es? Infusión, con una emulsión, perdón, que lleva acá abajo este plato, y luego empiezan a poner toda la materia prima por encima, ¿no? Que es una muy buena alternativa también para generar esto de las diferentes formas que estuvimos viendo hace un ratito, ¿no? Con la salsa, dibujar esa estructura y después por arriba empezar a acomodar la materia prima. ¿Qué pasa? Esa salsa tiene una consistencia, tiene también un volumen, ¿no? Entonces, si nosotros le empezamos a agregar diferentes tipos de materia prima, esto va a empezar a crecer un poco hacia arriba. Que también, quieran o no, tienen que jugar un poco con eso. No les digo que hagan una torre, digamos, de comida, pero con lo que se pueda mantener, digamos, en el plato sin que se nos caiga, ¿no? Tampoco vamos a ponerlo en una complicación, por ejemplo, a un mozo y ponerle, no sé, una torre, ¿no? De que si se cae nos arruina toda la presentación, pero sí jugar un poco con ese tipo de materias primas que nos generan altura, ¿no? Denme un segundito.
que ahí busco las otras fotos y ahí continúo. Igual espero que ustedes siempre presenten platos abundantes, lindos pero abundantes, ¿eh? Nahue, estoy aprovechando que te fuiste para decirle que ojo con ponerme poca comida en el plato. No, totalmente. No es la idea, no es la idea. Por eso les decía que nos podemos manejar mucho con la estructura del plato, pero por ahí no tanto las cantidades, que ahora vamos a ver un poquito eso de las cantidades, ¿no? Bien, fíjense que acá tenemos otro tipo de dibujito. Acá fíjense que las cantidades son, como les decía hace un ratito, son mínimas, ¿no? Pero la idea es que ustedes vean esto de las presentaciones, ¿no? Fíjense que acá tenemos la primer presentación que vimos, que dibujan la salsa, ¿no? Fíjense que hacen dos rayas paralelas y arriba de ella empiezan a jugar con acomodar de diferentes formitas las diferentes partes de la comida, ¿no? En este caso son como unos crocantitos, unas galletas crocantes. Imagino que hay algunos mejillones también ahí que están, ¿cómo es? Perdón, algunos langostinos que están rebozados y fritos. Y fíjense que, por ejemplo, esta lonjita de rabanito que se ve acá no se puso así acostado, como simulando, acompañando el plato, sino que se le buscó eso que les decía a la altura, ¿no? Apoyándolo, en lo cual nos generan diferentes tipos de atractivos a la vista, ¿no? Además que el rabanito tiene un color que, bueno, que es un color bien rosa, que nos cambia también todo esto del color verde y el amarillo que viene trabajando el plato. Entonces con esas cositas también tenemos que ir jugando, ¿no? Ojo también en querer, en el afán de querer por ahí hacer una buena presentación, no irnos con los sabores, ¿no? Por ahí decimos, uy, si le agrego tal cosa para que quede lindo, sí, puede quedar muy lindo, pero también tenemos que tener en cuenta que el sabor no nos modifique mucho, ¿no? En este caso seguramente estaba pensado el rabanito, fíjense que se ve por acá, creo que está ahí el nombre de rabanito, está bien chiquitito, pero va generando, ¿no? Después de algo de esto estuvimos viendo el pincelado de los platos, que lo vimos en una clase de pastas, creo que fue, ¿no? Pero bueno, las diferentes salsas tienen como también diferentes estructuras, ¿no? Fíjense que este, primero, nosotros lo podemos hacer directamente con un pincel. Después tenemos esto que es ya como una gota, ¿no? Que después luego se corre la cuchara, de esa manera lo que generamos es como que quede una lagrimita, ¿no? De esa manera, que esto por lo general, bueno, son salsas un poco líquidas. Acá en este caso, creo que hicimos también el puré, me parece que fue un puré de membrillo, que hicimos una carne de cerdo, que recuerdan que yo lo que hice fue poner un poquito de puré, lo pisé con la cuchara y arrastré, y después otra de las alternativas que le había dado acá es golpear con la cuchara para que como que se enchastre, ¿no? Ese plato. Y fíjense que dependiendo la consistencia que tenemos de cada salsa, vamos a ir generando diferentes tipos de dibujos, ¿no? Esto también, nosotros decimos, bueno, hasta el fideo con tuco le podemos hacer, si quieren, un tipo de presentación distinta, ¿no? La idea es tener esa imaginación, ese tiempito de empezar a imaginárselo y cambiarle toda la estructura a ese fideo, ¿no? Fíjense que acá en este caso, por ejemplo, utiliza un crocante, ¿no? Esto es un palito que es tipo crocante, como un grisino o algo así, en el cual se apoya en la salsa y le da altura hacia arriba, ¿no? Otra forma sería también, bueno, hacerlo solamente con la salsa, pero esto quedaría dibujado solamente en el plato, pero muchas veces esto se utiliza para darle justamente, como les decía hace un rato, una buena altura al plato, ¿no? Fíjense que si el plato se encuentra así de manera, en este lugar, así tipo paralelo, este plato ya empieza a tener altura y si le agregamos acá abajo, por ejemplo, alguna parte de alguna proteína o algo, vamos a tener un dibujo triangular tranquilamente, ¿no? Formando esta formita. Son opciones distintas también para ir poniendo la salsa y formando estas formas geométricas de las composiciones de los platos, ¿no? Fíjense que en lo que estamos viendo, en la mayoría, se trabaja en platos, hay un micrófono ahí activado, Normita. Fíjense que en la mayoría son platos blancos, o sea, no estamos buscando ni siquiera un plato que sea muy
distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados a utilizar nosotros, ¿no? En este caso quizás sí un plato un poco más hondo, ¿no? Que, bueno, más que nada se busca un plato hondo por una cuestión también de estética, nada más, porque tranquilamente se podría hacer esta presentación en un plato playo y también quedaría, digamos, de la misma manera, no influiría mucho, ¿no? En el caso de que tuviera mucha más cantidad de salsa o ese tipo de cosas, sí nos influiría este plato más hondo, ¿no? Pero fíjense que en este plato la salsa es mínima y siempre acompañando, ¿no? Fíjense. Acá en este caso, bueno, plato cuadrado con la salsa dibujada, pero lo importante es acá que ustedes puedan ver siempre esto del dibujo del croquis, ¿no? Esto nos sirve muchísimo, por más que sean buenos o malos dibujantes, no pasa nada, porque nosotros ya nos imaginamos el plato de una manera, ¿no? Es totalmente distinto terminar de cocinar toda esta materia prima que vemos acá y decir, uy, ahora cómo la presento, ¿no? Y empezar a jugar ahí, se nos baja la temperatura, nos cambia un montón algunas texturas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es fundamental que este dibujito empiecen a hacer el ejercicio de hacerlo, ¿no? Porque aparte, si al día de mañana, por ejemplo, tienen algún restaurante, algún lugar de comidas, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un día tienen un nuevo cocinero y ustedes justo no pueden ir o lo que fuese? Y un cocinero dice, sí, sí, yo sé hacer esta receta, pero no tengo ni idea cómo la presentaban y ese tipo de cosas. Este dibujo nos genera esa tranquilidad también que puede ir acompañado tranquilamente de la receta, ¿no? De este plato, en el cual uno lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Por decir una manera. Entonces es muy importante que podamos irnos acomodando. Después, bueno, tenemos la parte también de lo que charlábamos hace un ratito, eh, de cómo ir acomodando esa comida en sí, ¿no? Fíjense que acá en este plato tenemos un trozo de salmón que va acompañado con una salsa, ¿no? Y bueno, unas rodajitas de limones que le agregan por una cuestión del, del condimentar esa ensalada y ese pescadito también, ¿no? Que muchas veces lo acompañamos con el limón. En el cual, bueno, fíjense que no va ni a un costado la guarnición, ni aparte, ¿no? Lo que se adopta es utilizar justamente ese tipo de guarnición para ir también dándole altura a este plato, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, acá en este caso, por ahí muchas veces, eh, si alguno, por ejemplo, quiere compartir la ensalada, en este caso, bueno, ya va a estar como impregnada de ese sabor también al pescado, ¿no? Al salmón. Pero si es para una persona, tranquilamente se puede jugar muy bien, ¿no? Fíjense cómo también podemos llegar a presentarlo de esta manera y nos da un plato también mucho más colorido. Porque imagínense que este salmón, por ejemplo, no, en este caso no lleva ninguna salsa, ¿no? Si ponemos este trocito de salmón y una rodaja de limón, quizás nada más, como que no tuviera mucho sentido, como que no tuviera mucha gracia, por decir de una manera, ¿no? En cambio, si la ensalada, la guarnición, se la incorporamos de esta manera, ya nos da mucho más color, nos provoca algo mucho más atractivo que cuando nosotros lo veamos así como en primera instancia, es como que nos va a generar también otro impacto, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que buscar? Es buscar el impacto visual, porque eso después se vende automáticamente solo, ¿no? Después puede variar si a alguno le gusta o no el plato en cuanto a sabores, pero en cuanto a lo visual, si nosotros generamos una buena impresión, ya empezamos a generar como un buen sabor, ¿no? Muchas veces nos pasa que decimos, uy, qué rico que se ve eso, o qué rico que está esto, decimos en realidad, ¿no? Y todavía no lo probamos, pero lo vimos y ya nos provocó esa sensación de que está rico por lo visual nada más, ¿no? Entonces en esto vamos a tener que empezar a trabajar, ¿no? Fíjense que acá nos da como eh, una serie de tips, de consejos que dicen, ¿no? Que bueno, que para esto jugar con los elementos que justamente que estamos utilizando en ese plato, ¿no? Eh, el volumen y las cantidades equilibradas, ¿no? Eso es muy importante. Ahora vamos a tener un poquito más de charla sobre esto. Cómo hacemos para medir, cómo hacemos para saber qué cantidades, ¿no? Muchas veces se puede pasar, ¿no? Tener en cuenta también esto de las temperaturas adecuadas, que era lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? De que si uno por ahí no tiene este dibujo de este plato,
lo más probable es que el salmón empiece a bajar su temperatura, que esta ensalada que quizás iba un poquito fresca, quizás nosotros queremos hacer también jugar un poco con eso, ¿no? De que las hojas y el tomate estén en una temperatura bien más de heladera y bien frío, y hagan un contraste con el salmón en caliente, en boca, ¿no? Eh, entonces también tener muy en cuenta eso de las temperaturas que viajen. Cuando es invierno se adopta mucho el calentar la vajilla, ¿no? Más que nada, por ejemplo, los platos que sabemos que se enfrían de manera rápida, por ahí sepan que no cualquier plato se puede calentar, y el método para calentarlo es muchas veces o dejarlo encimita del horno que vaya agarrando temperatura, muchas veces se pone un ratito dentro del horno, pero bueno, esos platos que metemos dentro del horno tienen que ser aptos justamente para ponerse dentro del horno, no podemos poner cualquier tipo de plato, cualquier vajilla, ¿no? Pero muchas veces se adopta eso también para justamente mantener más la temperatura correcta, digamos, de cada plato, ¿no? Después, bueno, lo que charlábamos hace un ratito, el ver el color, ¿no? Buscarle la forma para que nos quede lo más colorido posible un plato, ¿no? Y lo que, bueno, lo que no nos debería de pasar, acá tenemos también, hay una breve descripción, ¿no? Eh, siempre tratar de emplatar con la manera ya correcta, no tomar este plato como ejemplo y decir, bueno, acomodo el salmón acá y después lo desacomodo, después agarro una cosa y la pongo en otro lugar y después me dice, no, no me gustó y la vuelvo a acomodar, ¿no? Esas cosas de estar por ahí improvisando más sobre el momento, por ahí eso no tenemos que tratar de evitarlo, ¿no? Por eso vuelvo a hacer referencia, el croquis nos ayuda muchísimo a que nosotros ya tengamos en nuestra cabeza ese plato, lo cual hace que la presentación vaya siendo mucho más rápida, mucho más distinta y llegue en su acordes temperaturas y como nosotros queremos, ¿no? Bueno, fíjense que acá también ya hay más presentaciones de diferentes tipos de platos, pero fíjense que es muy poquitita la cantidad de materia prima que se está utilizando acá, ¿no? Por eso por ahí elegí esta imagen. Imagínense una trufita, ¿no? Con una pequeña salsa. Fíjense que nosotros podemos hacer tranquilamente acá la trufa que se hacía que hicieron ustedes con ñaco, ¿no? Quizá acompañarlo con una salsita un poquito más ligero, algún dulce de leche diluido o algo de eso, que le hace una buena compañía, ¿no? Y tranquilamente podríamos hacer esta presentación, ¿no? Con esta ramita que quizás en este caso podemos utilizar alguna aromática más de la región, ¿no? Eh, Fíjense que con muy poquito también podemos hacer una linda presentación, ¿no? No es necesario tener mucha cantidad de materias primas ni buscar tampoco todo esto de los colores, ¿no? Uno dice, bueno, cuanto más mayor cantidad de colores, mucho mejor, pero no, no es necesario. Fíjense que en este caso, por eso elegimos esta imagen, de que con muy poquito también se puede hacer algo bien, ¿no? La idea es tener una buena idea ahí y bueno, después volcarla ahí en el plato. Fíjense que, bueno, acá en este caso, presentaciones ya de otro nivel, con diferentes tipos de texturas, ¿no? Esto que charlábamos hace un ratito, esto que pasa por acá arriba, seguramente sea una figurita ahí de caramelo. Fíjense este chocolate, como le han hecho ahí un cuadradito, y con esta misma salsita fueron acompañándola, ¿no? Acá tenemos una mousse de origen un poco más líquida, pero fíjense que tenemos ahí unos tallitos, ¿no? de algunas hojitas que también seguramente aporten sabor, ¿no? Las partes crocantes, tenemos en este caso la parte de acá abajo, seguramente esto sea ya más una parte más sólida también, pero no tan sólida como el crocante. Y acá tenemos una parte de estructura de espuma, en las cuales nosotros nos vamos a encontrar con un montón de diferentes texturas, ¿no? Esto que charlábamos hace un ratito de los diferentes métodos de cocciones, también cómo nos favorecen para hacer presentaciones, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos acá 5 texturas diferentes, que bueno, que nos van generando también todo esto de los métodos de cocciones, ¿no? Seguimos por ahí con lo minimalista. La idea es por ahí, bueno, que tengan algunas ideas también de cómo ir presentando. Fíjense que esto ya es una materia prima de origen más
un plato salado, digamos, ¿no? Hace un rato veíamos algo más parecido a un postre, después continuamos con una tipo de ensaladita, que era esto, ¿no? Ensaladita donde miren la guarnición, digamos, el condimento, digo, no se lo ponen directamente sobre la ensalada, sino lo que buscan es también hacer un dibujo. Esto después se rompe toda la estructura porque nosotros tenemos como que mezclar esta parte de salsa con esto para que tenga ahí un sentido, ¿no? Pero de presentación uno no da ni ganas de comerlo, lo dejo ahí y ya está. Pero un poco la idea también es jugar con eso, ¿no? Con ir Consulta, separando un poco. Nahue. Sí, Pregunta acá Karen si todo lo que se pone de decoración en el plato se debe poder comer. sí, sí, es una buena pregunta porque sí o sí, todo lo que ponemos en el plato tiene que ser de origen justamente que se puede consumir, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por ejemplo, cuando utilizamos el tema de las hojitas, más que nada, ¿no? Que las hojitas estén bien higienizadas, que estén listas ya para consumir. En algunos casos se adopta hasta darle una pequeña cocción también, ¿no? Que esa cocción también nos ayuda a que mantenga su color durante por ahí un poquito más de tiempo, ¿no? Las diferentes tipos de hojas. Pero sí, todo lo que va al plato tiene que ser apto para consumir. No podemos poner, imagínense, un pedazo de fierro, porque, bueno, ahora tengo unos ejemplos justamente que van invocando a eso, ¿no? Bien, ahí dice Pero sí, Robin que todos los platos sí, se consumen, primero por la vista o el olfato, y dice, aunque estén horribles. Después, de sabor, me imagino. claro, pero ese horrible capaz que suena más sutil después porque te pasó que fue como más atractivo, ¿no? A la vista. Tiene que estar lindo Pero y sí, rico, claro. pero lo más probable es que la sensación de horrible sea menor, como te digo. Si vos provocás una buena sensación en vista, ya empieza a ser agradable de entrada ese plato. Entonces, lo más probable es que después diga, sí, estaba re bueno, por una cuestión de que también la estética de la vista ya era lo primordial. Por eso por ahí me interesa mucho que trabajemos sobre todo esto, porque ustedes, las ideas las que tienen son fenomenales. Hay unos trabajos prácticos que son espectaculares, que me encantaría compartirlo con todo el mundo, porque tienen ideas muy, muy buenas. Y, y bueno, y también tienen mucho esto de la creatividad, ¿no? La creatividad está a pleno, hay cosas, ideas que yo digo muy, muy buenas, la verdad que me encantaron las ideas que van nombrando ahí en los trabajos prácticos. Entonces lo único que nos queda es justamente para ya terminar de redondear, por decirlo de una manera, esas ideas hermosas que tienen ustedes, es trabajar sobre esto, sobre la presentación, sobre el acomodar, sobre tomarnos ese tiempo necesario para generar un plato bien atractivo. El sabor, yo sé que ya lo tienen, las combinaciones también van muy bien por ese lado, la creatividad está latente, está al pie del cañón. Entonces lo único que nos falta ahí es trabajar en eso y bueno, y esto de que les decía de las cantidades. Haciendo referencia a lo que decía Robin, Lo que pidió Alejandro Mogli. Es todo minimalista. Tengo mis ojos buenos platos, bien presentados. Acá Aye compartía eso. Hasta acá lo que venías compartiendo no era como lo que yo había dicho, buenos platos, ¿no? Era todo minimalista. Pero pueden hacer buenos platos bien presentados. Yo tengo la sí, sí, fe en este grupo. ¿Y por qué no totalmente. un plato? Como les decía hace un rato, tomen el ejemplo de la forma, digamos, y no las cantidades en este caso. Fíjense que lo que hacíamos referencia hace un rato en presentaciones, unos a veces quieren innovar, pero fíjense una zapatilla y unos bastoncitos de mozzarella metidos adentro, ¿no? Si uno le hace una pregunta, bueno, yo me imagino unos bastones al Roquefort, ¿no? Con la zapatilla ahí, no me da como un buen aspecto ni nada, ¿no? A veces también tener un poco de cordura en esto de la presentación e innovación y no irnos de mambo con estas cuestiones, ¿no? Eh, Creo que después más adelante había, por ejemplo, una idea, ahí la voy a ir pasando. Mire, fíjense, una Ahí pala, está. una paleta de ping-pong que, bueno, podríamos decir un menudo obrero, ¿no? Tranquilamente. Eh, pero fíjense que, bueno, la innovación tampoco a veces es pasar a esto, ¿no? Justamente lo que ustedes tienen que tratar de innovarlo, pero en el plato directamente. No digo que por ahí tengan una idea muy buena y que no se pueda representar, pero tampoco hacer locuras así como esta gente, ¿no?
seguramente vayan a comer más porque te dan una palada de comida, ¿no? Que, que por ahí por lo que pueda llegar a tener. Que fíjense, caso contrario, tenemos acá, por ejemplo, un cordelcito de algo crocante, ¿no? Esto quizás sí es más delicadito, como que tiene también un sentido. Fíjense que en este caso, por ejemplo, está muy bueno porque uno tiene como la compañía, digamos, del pancito o algo así, algo crocante, que no tampoco nos está ocupando lugar en la mesa. Entonces muchas veces se utiliza para lugares muy pequeños, ¿no? Entonces, ideas así, por ahí van queriendo un poquito más, ¿no? Pero tampoco irnos de mambo como el de la pala o la zapatilla. Bien, ahora vamos a charlar ahí un poquitito de acá de las cantidades, ¿no? Que acá creo que estaba mi amiga Juli, que si quiere también puede ir aportándonos un poquito ahí de su gran conocimiento. También está Karen, que es nutricionista. Por ahí yo voy a hablar un poco más de justamente dibujar más o menos en la imaginación un plato, más que nada, ¿no? Y saber qué cantidades. Muchas veces vi en los trabajos prácticos que, bueno, que como que estas cantidades se superaban mucho, ¿no? En este caso, bueno, está como representado bien mínimo, ¿no? Pero acá tenemos los porcentajes justamente de cuánto deberíamos de ir presentando, pero muchas veces nos pasa que, bueno, que no nos encontramos con estas materias primas, ¿no? Uno dice, bueno, pero mi plato quizás no tiene verduras y estoy haciendo un pollo con una salsa y la guarnición yo pretendo ponérsela aparte, así que bueno, la idea es más que nada que ustedes se hagan este tipo de dibujo, en el cual ustedes hacen una división y ahí ya tienen como un diagrama del porcentaje de la cantidad de comida que tenemos que poner en un plato, ¿no? Porque si no hacemos este dibujo, nosotros echamos comida hasta que rebalsa este plato, ¿no? Y primero que nada, no es como muy vistoso, esto que estamos viendo hace un ratito, no es atractivo ver un abundante plato, sino que lo que vamos a decir, qué cantidad, más que nada, ¿no? Y por otro lado, no vamos a generar por ahí una buena presentación con una abundancia de comida, ¿no? Eh, entonces siempre por ahí está bueno que este dibujito como que lo grafiquemos en nuestra mente y digamos, bueno, es un cuarto, un 20% de alimentos proteicos, ¿no? Después, bueno, en este caso tiene esta parte de la parte de los cereales, los tubérculos, la función energética, que utilizamos un 30%, ¿no? Y si verdura quizás va a ser lo que mayor porcentaje va a llevar, ¿no? Por una cuestión de, bueno, justamente de la incorporación que tiene de nutrientes en nuestro organismo, ¿no? Verduras, hortalizas, ¿no? Que cumplen una función esencial también en nuestro metabolismo, ¿no? Pero fíjense que es importantísimo que ustedes hagan esas pequeñas divisiones porque así vamos a regular las cantidades, que es el error que nosotros nos encontramos. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo en el cual, bueno, vuelve al pescadito, donde tenemos la parte, bueno, de la proteína, los carbohidratos y las verduras, ¿no? Lo que charlábamos recién. Pero haciendo siempre la división. La porción de salmón en este caso no está superando, fíjense, porque no sirve nada que diga, bueno, lo divido en 4 y este salmón pasa para este lado, sino que es esa la medida, es esa la cantidad más o menos que tenemos que utilizar. Es un poco la idea de este ejercicio, que ustedes empiecen a hacerlo también para acomodarnos bien. Fíjense que acá en este caso no estamos hablando de una comida minimalista como veíamos en las presentaciones anteriores, ¿no? Sino que de una división de todas las materias primas en ese plato. No sé si tiene algo ahí para aportar Juli o Karen que quieran agregarle justamente a esto que vamos viendo. Pueden activar sus micrófonos si quieren. Si lo Mientras desean, sí. te comento que, bueno, acá piden algunos que después mostrar algunos platos de los compañeros, ¿sí? De los que a vos te fueron Bien, buenísimo. mandando, si después tenés alguna foto a mano, poder Mirá, mostrarla. Y no después, sé por si lo ven ejemplo, ustedes. no, tendrías que Ah, cambio el salir, compartir, ¿no? claro, Sí, sí, sí. tendrías que volver a compartir la otra pantalla. Justo había dejado uno ahí a mano para que después compartirlo porque también me pareció muy, muy interesante lo que habían hecho. Y después Estela consulta también acá.
Y dice, Nahuel, ¿el plato de presentación estaba bien? Digo, en general con el plato principal. Estela, si querés activar el micrófono, ¿será del trabajo práctico A ver. anterior? Sí, del trabajo práctico Ah, anterior. del trabajo práctico. Pero, viste, Nahuel, que a mí me surgía la duda cuando hacías el plato, primero, ¿cómo lo acompañabas? Viste, como que si hacías, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos en la casa, haces un pescado y decís, no, yo me lo como con una ensalada fría, ponele, de papas, mayonesa, arvejas y... Entonces a la hora eso es como que daba vuelta con el que estará bien, porque tu presentación, o sea, el plato principal, con lo que íbamos a comer. Yo, por ejemplo, siempre como estofado con arroz, entonces hice un estofado acompañado de una porción de arroz, de plato de entrada, decía yo. En eso, ¿estaba bien? A mí me surgió mucha duda a la hora de hacer el plato de presentación. Sí, sí. Estela, acá en este caso nosotros no estamos, digamos, diciendo que no se puede llegar a combinar un sabor con el otro, al contrario. Estamos diciendo que va de 10 y que esas combinaciones están correctas, ¿no? Sino que lo que tenemos que tener en cuenta acá es la cantidad, ¿no? La cantidad. No Ajá. vamos a poner 2 cucharones de arroz en nuestro plato y después le vamos a agregar toda esta parte del estofado arriba, ¿no? Como para que nos quede un plato así gigante. Acá lo correcto sería por ahí utilizar, por ejemplo, como les decía hace un ratito, un cortante que nos puede ayudar a darle una formita a ese arroz, un timbal, ¿no? Diferentes tipos de utensilios que nos ayuden a darle también un poco de altura a ese arroz, ¿no? En el Ajá. cual después lo vamos a ir acompañando con esta parte del estofado que decís vos, por ejemplo, por un bordecito o dejándolo en un costadito. Y si querés, podés utilizar también ya la salsa para jugar un poquitito con el resto de la otra parte de este plato, ¿no? Es como irlo jugando un poquitito, ¿no? Ir buscando la vuelta para que ese plato quede más atractivo, porque vas a ver que va a quedar mucho más atractivo y vas a tener toda la comida en sí bien, digamos, lo que vos querés poner, digamos, lo vas a tener ahí en todo ese plato. Pero el error que yo encontraba en la generalidad eran las cantidades, más que nada, y la forma esa que tenían de presentar, nada más, ¿no? Que para Bueno, eso, bueno, utilizamos justamente, no hay por qué, es justamente esto de los utensilios que le decía mención hace un ratito, ¿no? No tenemos un timbal, no tenemos un cortante, bueno, con una taza tranquilamente una también taza. lo podemos hacer. Claro, si una taza, una compoterita, lo que tenemos en casa, tranquilamente podemos hacer presentaciones lindas. Por eso yo ahora los pongo en ese ejercicio de empezar a generar esto de estas ideas, de que cambien un poquito la estructura y vamos a ver también cómo repercute en nuestras casas, ¿no? A ver qué, qué aparece también de bueno, ¿no? Que bueno, que es un poco la idea de este trabajo práctico que viene ahora. Nahue, yo ahí recién preguntaban y está re bueno que sea gráfico la cantidad de alimento que tiene que haber en un plato y que apueste a la variedad, digamos, porque es como vos decís, a veces, no sé, creemos que un plato de fideos con tuco es una porción, cuando en realidad hay que aportar otras cosas que son necesarias y que van a brindar la saciedad que nosotros necesitamos. Entonces está bueno como distribuirlo, tener en cuenta eso, el color, la presentación, que sea apetitoso. Está re bueno para ir ensamblando, digamos, todas las cosas que uno necesita poner en el plato y no tirarse una sola como para acompañar, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. A veces nos pasa que, bueno, que nosotros decimos, bueno, la comida quizás es simple, por decir un plato de fideos, justamente con un pedacito de carne y capaz que no queremos preparar, no sé, otra cosa más. Y bueno, pero si le buscamos la vuelta, eso queda bien atractivo y también al mismo tiempo también comemos lo que nosotros queremos también comer y de manera óptima, ¿no? Saludable, con sus porciones medidas y demás. Por ahí seguramente lo van a seguir trabajando ahí con Juli en cocina, seguramente vamos, todo esto este es un inicio, como le digo, un ejercicio que lo vamos a ir adoptando y lo vamos a ir generando ahí después con el tiempo, ¿no? Como fuimos haciendo con todas las diferentes tipos de cosas. Ahí, Jessica, quería decir algo, ¿querés activar tu micrófono? Sí, es una acotación que por ahí estaba bueno, estaba leyendo que le pedimos que muestre los platos que hicieron cada uno y más que nada cuando los muestres podrías decir, por ejemplo, vamos a mostrar este plato,
bueno, los errores que tiene este plato son y los aciertos que tiene este plato son. Entonces ahí estaría mucho más bueno y mucho más rico ir nutriéndose de eso, de cada uno de los platos de los compañeros. Estaría genial si lo pudieras hacer así. Sí, sí, es buenísima el aporte, lo pensé de hecho, pero bueno, por ahí también sentí que era como ponerlos en una situación a ustedes de decir, bueno, esto está bien o está mal, quizás es exponerlos un poquitito, ¿no? Entonces, la idea sería ver por ahí algunas imágenes, ver qué cosas por ahí se rescatan y demás, y después, bueno, que ustedes mismos puedan también sacar sus conclusiones. En el Drive de la Tecnicatura yo voy a compartir directamente ya todas las imágenes y todos los trabajos prácticos, ¿no? Porque también considero que compartiendo justamente las ideas, aparecen más ideas, nuevas ideas, entonces me parece recontra valioso que lo podamos compartir entre todos, ¿no? Así que justamente ahora tenía algunos trabajos que fueron pasando. Ahora yo voy a pasar a compartir. Dale, Denme un dale. segundito. Que Ahí acomodo acá la... agrega Alejandra, que también se podría sugerir con qué se acompañan diferentes tipos de carnes, por ejemplo, la carne de cordero, ponele. Y Karen dice, bueno, que se corta un poco la conexión, que le gustaría ver la variedad de platos que se presentaron. Así que, bueno, saber eso, que van a estar todos disponibles para que todos los puedan ver en el Drive de la Tecnicatura, ahí en esta nube que tenemos, y que además se van a ir subiendo varios al Facebook de la Tecnicatura también. Y bueno, que Nahue, de todos modos, vos decías de hacerles la devolución individual, pero que también está bueno que todos puedan ver lo que hicieron los demás. Por ahí ahora, si querés, nos compartís alguna y después seguimos compartiendo más adelante también. Sí, sí, por ahí la idea es también, si ponemos a compartirnos, fíjense que son los 35 trabajos prácticos que han sido entregados y demás, y bueno, y por ahí nos va a llevar mucho tiempo, entonces por eso yo voy a ir mostrando algunos más que nada de ideas, que bueno, la idea es que justamente puedan ustedes tranquilos después verlos en el Drive de la Tecnicatura, ¿no? Nahue, yo no tengo problema si querés como calificar el mío, si está mal o está bien, ¿viste? La Sí, sí, no. exposición, digo, por lo que decís vos. Ah, bueno, no hay problema. Sí, Ajá. lo tengo acá todo en una carpetita con los nombres de cada uno, así que lo vamos viendo, no hay drama. Pero bueno, la idea por ahí era un poco eso también, ¿no? A veces alguno dice, bueno, yo encima que me animé a hacer el trabajo práctico, por ahí no tengo muchas ganas de que me digan que ante todos, ¿no? Adelante de todos si está bien o está mal, ¿no? Claro. Más que nada por eso lo pensé. Pero bueno, ahora les voy a ir compartiendo. Fíjense, arrancamos con... ¿Qué me van a decir ahora sí? Espero que no se metí de la compu porque tengo acá lío de ventanas abiertas. Yo te aviso. Porque acá en Chusmalal hace mucho calor. ¿Viste, Nahuel? Yo también estoy. Yo me tomé 2 mates y empecé a Oh, transpirar. está Pero... tremendo, Chusmalal. Vamos con este. ¿Lo ven? Ahí está. Sí. Bien. Fíjense que este plato, si nosotros nos ponemos a ver la producción que tiene... Por ahí, Nahue, sí. si podés aumentar la imagen, o sea, el zoom del Word, Sí, acá. es probable que lo vean con más detalle también en sus casas. Ahí va subiendo. Está, buenísimo, está más grande. Genial. Ahí se ve un poquito mejor. Sí. Se ve mejor, se ve mejor. Bueno, buenísimo. Fíjense que acá tenemos ahí la presentación de un omelette, ¿no? Que si uno se pone a ver toda la materia prima que hay, es más o menos lo que estábamos viendo recién, ¿no? Como tenemos parte de proteína, tenemos parte de verduritas, tenemos ahí buen aporte, un aporte de una salsita, ¿no?
Pero por ahí se podría mejorar esto que les decía hace un ratito de la presentación, ¿no? Fíjense que por ahí el corte, por ejemplo, de la zanahoria en este caso, que va acompañando, tenerla por ahí presente y ver cómo podemos cambiarla para que nos genere otra forma, o en vez de hacer quizás una zanahoria así rayada, también hacer un cortecito, por ejemplo, en juliana, bien prolijito, ¿no? De tal manera que, bueno, genera que queden bastoncitos en esta parte, ¿no? La lechuga también está bien que por ahí esté picadita, ¿no? Por ahí he visto muchos que le ponen la lechuga, la hoja entera, y la verdad que no queda muy, muy lindo atractivamente esa hoja entera en el plato, ¿no? Entonces, por ahí esto justamente picadita, y fíjense que si está picadita, nosotros como que le hacemos un bollito, como que metiéndole los dedos hacia abajo, digamos, como si estuviéramos finalizando una masa, le vamos a dar altura a esa lechuga, ¿no? Lo cual va a hacer que justamente quede ahí distinta. Y bueno, y después trabajar acá sobre el relleno del omelette, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, nos quedó por ahí un medio chatito, por decir una manera, pero que quede por ahí bien cerradito. La forma de cerrar también del pañuelito, ¿no? Que es otra forma de cerrar un omelette o un crepes, que también nos da otra presentación, ¿no? Entonces, ir fijándonos en esos pequeños detalles que hacen que el plato vaya siendo más atractivo. Fíjense que en cuanto a lo que es nutrientes, tenemos perejil, tenemos ahí el condimento de la lechuga, la zanahoria, el huevo, tenemos una buena por ahí cantidad de comida y está bien, digamos, está correcta en cuanto a proporciones también, ¿no? Lo único que trabajaría en esa parte justamente de presentación. Bien, ahí pregunta Jessica si esto es una entrada. En este caso, sí. Sí. Bien. Ya hay Fíjense que en acá este gente trabajo con hambre. práctico, ahí pasaría a lo que es el plato principal. Eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de tener la comida, de que, bueno, que la entrada tampoco supere mucho el tema de las cantidades, porque después nos encontramos, por ejemplo, con este principal, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Ya no nos llenamos de verlo nada más, ¿eh? Se ve muy bueno, pero bueno, también tener en cuenta, por ejemplo, acá yo quitaría, ponerle esta papa, ¿no? Dejaría solamente dos de estas papines, ¿no? Que van acompañados ahí con la salsita. Por ahí buscaría también que quizás este cilantro, ¿no? Me haya impregnado más el aceite, no, aceite o salsita ahí, ¿no? Y no que nos quede por ahí tan picadito para generar también un color verdoso, quizás mixearlo un poquitito más, nada más, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando nosotros encontramos carne, por ejemplo, con hueso, podemos jugar también con hacerle cortes. Por ejemplo, en este caso, hacerle un corte con el cuchillo así tipo como un golpe seco en esta parte. Cruzamos el cuchillo así de esta manera. Yo no sé si ustedes ven el mouse que yo lo voy moviendo. Sí, ¿Sí? ¿Se ve? Buenísimo. sí. Hacer, por ejemplo, un corte de esta manera, lo cual hace que el hueso quede justamente recto en sí, y así tranquilamente lo podríamos apoyar sobre estas dos papines, y ahí también le damos una buena altura al plato, ¿no? Y genera también otro tipo de presentación, ¿no? Ideas también que van surgiendo dependiendo de la materia prima que vamos a ir utilizando, ¿no? En el caso del pollo, el pollo también es muy fácil por ahí de cortar y dejarlo recto para generar altura entre sí, que también es bueno, es vistoso a la hora de presentar un plato. Vamos a pasar ahí a otro trabajito práctico. Ahí se va dando el intercambio también en el chat, ¿no? De si es abundante, si es poco, Bien, muy si se bien. ve rico. Así que está bueno también que los compañeros puedan ver lo que opinan los demás compañeros. Así que está bueno. Yo desearía por ahí poder compartirlo todos los trabajos prácticos, pero como les digo,
son 30 y monedas y vamos a estar hasta no sé qué hora solamente compartiendo trabajos prácticos, más el debate que se pueda dar y demás, se extendería un montón la clase, ¿no? Y después el video, es ahí donde me retan, que pesa mucho y demás, así que por eso por ahí lo hago más con algunos casitos, ¿no? Bueno, fíjense que acá tenemos otro tipo de entrada, ¿no? Tenemos ahí unos pancitos, tenemos ahí unos diferentes tipos de preparaciones. Fíjense que pese a que es todo como un color bien marroncito, como que tenemos un color uniforme, está acorde también lo que llamábamos las cantidades, porque en este plato, lo vemos, tenemos 2 pancitos, por ahí también podría llegar a ser uno, o podríamos directamente ya cortar este pancito y dejarlo presentado acá también como para generar también ahí un poco de altura y demás, ¿no? Pero en general tenemos una linda presentación en lo que es la entrada. Fíjense que acá pasamos a los fideos, que los fideos siempre termina siendo como una complicación, ¿no? El fideo es como que uno dice, bueno, pero el fideo, ¿cómo le puedo dar forma? En este caso está bueno porque como que han puesto los fideos y se nota que le han dado unas vueltitas con el tenedor, con la pinza, lo que sea. Entonces de esta manera los fideos como que se van enrollando entre sí y van generando altura en el plato, ¿no? Fíjense que después con el agregado de las albóndigas le da un poco más de altura, ¿no? Y tranquilamente si nosotros hubiéramos puesto también esta salsita quizás por abajo, generaríamos otro contraste de color, ¿no? Porque estaría el naranja por debajo, el amarillento más por acá por arriba, y la parte de las albóndigas que es un color más de carne, ¿no? Y ahora paso acá al postre, que la verdad que la foto parece bajada de internet. Impresionante la presentación de esta pera. Fíjense. Está muy, muy buena. La combinación de los sabores también estaba re buena. Por ahí la cantidad esta de crema, nada más, que se utilizó, es un poco por ahí demasiado. Pero fíjense que es una presentación muy, muy linda, muy atractiva, que uno ve esa espera y también le genera algo de decir, ay, tengo ganas ya de comer ese postre, ¿no? Entonces, por eso les decía y les hacía referencia, hay presentaciones que son, la verdad, que muy, muy, muy lindas, que se han dedicado, que han tomado ese tiempito que se les pide. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, la cantidad de la pera son 2 como lonjitas, ¿no? Entonces también está correcto eso de las cantidades que charlábamos hace un ratito, ¿no? Y no está por ahí entera. Si nosotros ponemos una pera entera, es una cantidad por ahí muchísimo, si tenemos en cuenta que ya tenemos una entrada y un plato principal, ¿no? Está bueno verlo, Nahuel, porque, ¿sabés qué? A mí no se me hubiera ocurrido hacer albóndigas, por ejemplo. O sea, lo veo algo como algo muy de la casa, ¿viste? Pero como un plato así, no sé, que es un plato re rico, digamos, Sí. es algo tremendo comer albóndigas con fideo. Aparte que, bueno, no eran cualquier albóndigas, eran unas albóndigas, si no recuerdo mal, De chivo, ¿no? de algo de eso, de una carne, sí, eran albóndigas de chivo. Bueno, los fideos estaban hechos con harina de trigo, ¿no? Harina de chichoca. Entonces tiene también todo un sentido que uno dice, si a mí me nombran toda esa producción en ese plato, como que uno también lo invita a comerlo, ¿no? Claro. Por eso también Sí, está muy bueno que trabajen en eso de la reseña, ¿no? Eso de la reseña también está muy, muy bueno. Y sí, es la diferencia entre elegir o no el plato. Te dicen fideos con albóndiga, o decís, bueno, salí a comer, quiero comer algo distinto, no voy a comer fideos con albóndiga. Ahora, si te empiezan a contar todo eso respecto del plato, puede ser que te tiente y mucho, ¿no? Entonces es fundamental el tema de la reseña. Sí, sí, totalmente. claro, cambia la idea. Claro. Totalmente. Fíjense que si eso va acompañado, como decían recién, del menú, justamente, se vende tranquilamente solo, ¿no? Tranquilamente. Nosotros no tenemos ni que decirle, mira, tengo hoy de especialidad fideos de chichoca con unas albóndigas de chivo, sino que te dicen, tráeme los fideos de albóndigas con así de una, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. Si te parece, Nahue, dejo de grabar para que la grabación no pese tanto
Dale. después de esta que vas a comentar, y después podemos seguir, pero ya por lo menos queda subida. La idea está, ¿no? La idea general está. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y lo que queríamos charlar también en cuanto a las presentaciones, también está ahí en la grabación, así que estamos de día. Buenísimo. Fíjense que acá también jugaron un poco en la foto, justamente con el paisaje que encontramos detrás, ¿no? Que está muy, muy bien, ¿no? Pero volvemos por ahí al tema de las cantidades, ¿no? En este caso, como es una entrada, yo pondría quizás una sola de estas tarteletitas y reduciría un poquitito la parte de la ensaladita, esta que va acompañando, teniendo en cuenta que después tenemos un principal y un postre para comer, ¿no? Que en el caso del principal, fíjense, está bastante acorde las cantidades, ¿no? Está bien. Acá es donde yo, por ejemplo, les decía, si a esta patita nosotros le hacemos un cortecito acá, la podemos levantar tranquilamente, ¿no? Entonces generamos altura y estas verduritas las podríamos llegar a mixear también si quisiéramos para generar otra salsita que acompaña y nos genera otro tipo de textura también, ¿no? No solamente comer las verduritas así tipo estofadas como están acá en este caso de la carne, ¿no? Que son también otras ideas que van surgiendo al raíz de, bueno, de justamente de irlo viendo, ¿no? Por acá no me acuerdo si tenía el postrecito. No, Sí, me parece que se no lo había. superpuso la foto. Está Ahí por de, debajo. claro. Se ha corrido acá. A ver si logro correrla. Tenés que ponerle habilitar edición arriba. Ah, sí, sí, está bien. Ah, bueno. Te salió Se salió. el compartir pantalla.